La madrugada en la radio es un lugar misterioso. Solo los insomnes, los solitarios y los que cargan historias oscuras sintonizan esas frecuencias cuando la ciudad duerme. La cabina de la estación era iluminada solo por la luz tenue de los monitores. Fuera, el silencio de la noche envolvía las calles vacías. Esa noche, el locutor principal, Eduardo Vargas, conducía su programa nocturno de relatos de terror, un espacio donde la gente llamaba para compartir historias paranormales. Acompañado de su productor, Mario, y de un operador de sonido llamado Carlos, esperaban recibir una de esas llamadas típicas, relatos sobre casas embrujadas, apariciones en la carretera, sombras que acechan en los sueños. Pero lo que ocurrió esa madrugada no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. A las 2:47 de la mañana, el teléfono sonó. La voz al otro lado era grave, pausada, con un acento difícil de identificar. Buenas noches, me llamo Jupira. El silencio en la cabina se volvió denso. Nadie en la radio conocía ese nombre, pero había algo en su tono que provocó escalofríos inmediatos. ¿Nos llamas para compartir una historia?, preguntó Eduardo con su tono habitual de profesionalismo. No, llamo para advertirles. El operador de sonido levantó la mirada. Mario dejó de escribir en su libreta. ¿Advertirnos de qué?, insistió Eduardo, ahora con un ligero temblor en la voz. Hubo un largo silencio en la línea, unos segundos que parecieron eternos. Sé quiénes son, sé dónde están y sé lo que han hecho. Carlos, el operador, miró fijamente a Eduardo. El locutor intentó reír, queriendo disimular el escalofrío que recorrió su espalda. Bueno, amigo, si nos llamas para hacer una broma, creo que elegiste mal el programa. Pero la voz de Jupira no titubeó. Eduardo Vargas, naciste el 3 de abril de 1978 en la Ciudad de México. Tu madre, Mariana, falleció cuando tenía solo 6 años. Tu color favorito es el azul, pero nunca lo dices al aire. Esta noche, vistes una camisa gris con rayas delgadas y tienes un anillo de plata en el dedo medio. El silencio en la cabina se volvió insoportable. Eduardo miró su camisa, gris, con rayas delgadas. Su mano temblorosa acarició el anillo de plata que llevaba desde hace años. Mario tragó saliva y apagó su micrófono. Murmuró, ¿cómo demonios sabe eso? Pero Jupira aún no había terminado. Mario, ¿te sientes bien del estómago? No parece. Tal vez deberías haber evitado esa comida rápida de hace unas horas. Aún no sabes, pero eso que comiste te caerá mal. Y Carlos, ya revisaste tu celular, pero ella aún no ha respondido, ¿verdad? Carlos palideció. Miró su teléfono, que había revisado hace apenas 5 minutos, esperando un mensaje de su novia. Nada, la temperatura en la cabina parecía haber bajado. ¿Quién eres?, preguntó Eduardo, con la voz entrecortada. Jupira rió, pero no fue una risa común. Era un sonido bajo, gutural, algo que se metía en los huesos como un cuchillo frío. No importa quién soy, importa lo que sé. ¿Y qué sabes?, preguntó Mario, con la voz quebrada. Hubo otro silencio. Y entonces, Jupira habló con una certeza que dejó a todos sin aliento. Sé que esta noche, antes de que el sol salga, uno de ustedes morirá. El aire se volvió irrespirable. Nadie se movió. Nadie habló. La transmisión continuaba en vivo. Miles de personas escuchaban desde sus casas. La cabina, que antes era solo un estudio de radio, ahora se sentía como una trampa mortal. Esto es absurdo, intentó decir Eduardo, pero su voz temblaba. No me crees. Lo sé, pero me recordarás cuando llegue el momento. Y la llamada se cortó. Mario miró a Eduardo. Carlos tragó saliva. Todos en la cabina sentían que algo invisible los estaba observando. La madrugada continuó, pero el programa perdió su rumbo. Eduardo intentó reanudar las llamadas de los oyentes, pero la voz de Jupira se quedó grabada en sus cabezas. La amenaza de muerte flotaba en el aire como un veneno. Las horas pasaron lentamente, hasta que el reloj marcó las 5:16 de la mañana. En ese momento, un fuerte estruendo sacudió la cabina.
El vidrio de la sala de producción se hizo añicos. Algo había caído pesadamente al suelo. Era Mario. Su cuerpo se desplomó sin previo aviso. Sus ojos abiertos, su piel pálida. Eduardo y Carlos corrieron a auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde. Su corazón había dejado de latir. El médico forense determinó que Mario sufrió un infarto fulminante. Un hombre joven, sano, sin antecedentes de problemas cardíacos. Eduardo nunca volvió a conducir el programa. Carlos dejó la radio una semana después. Nadie pudo explicar cómo Jupira supo lo que ocurriría. Pero desde entonces, hay una historia que circula en las sombras de los foros de Internet. Dicen que, si escuchas el programa de esa noche en una grabación antigua, cuando llega el momento en que Jupira habla, se escuchan otras voces detrás de la suya. Voces que no pertenecen a nadie de la cabina. Voces que susurran un solo mensaje. Él sigue observando. Los taxis en la Ciudad de México nunca duermen. A cualquier hora, en cualquier calle, siempre hay alguien esperando un viaje y siempre hay un taxista dispuesto a llevarlo. Para Jorge, esa era su vida. Conducía su viejo Sur amarillo cada noche, recogiendo pasajeros en las esquinas, en las afueras de bares, en la salida de hospitales. Era un trabajo monótono, pero tranquilo, al menos hasta aquella noche. Eran las 2:30 de la mañana. Jorge bostezó y revisó su celular. Su esposa le había dejado un mensaje. Cuando termines, avísame que llegaste bien. Te amo. Sonrió y guardó el teléfono. Ya pensaba en regresar a casa cuando vio una figura solitaria en la acera, justo bajo un farol parpadeante. Era un hombre alto, con un sombrero negro y un abrigo largo. No había otros taxis cerca, así que Jorge frenó y bajó la ventanilla. Buenas noches, jefe. ¿A dónde lo llevo? El hombre se inclinó, pero su rostro quedó oculto en las sombras. A San Pedro. Jorge frunció el ceño. San Pedro era un pueblo a las afueras de la ciudad, casi abandonado. Es un poco lejos. Jefe, ¿seguro? El pasajero asintió y, sin decir más, abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. Jorge tragó saliva. Algo en ese hombre le ponía nervioso. No olía a alcohol, no parecía peligroso, pero su presencia tenía un peso extraño, como si el aire dentro del taxi se hubiera vuelto más denso. Encendió el motor y arrancó. Los primeros minutos transcurrieron en silencio. El pasajero no habló, no se movió, ni siquiera pareció respirar. Jorge intentó ignorarlo y fijó la vista en la carretera. La ciudad quedó atrás, y la carretera oscura se extendió ante ellos como un túnel sin fin. ¿Visita a alguien en San Pedro?, preguntó Jorge, intentando romper el silencio. El pasajero tardó en responder. Sí, alguien que espera. Jorge sintió un escalofrío. La forma en que lo dijo, como si esa persona no estuviera viva. El camino se hizo cada vez más estrecho. Los postes de luz quedaron atrás y ahora solo los faros del taxi iluminaban la carretera. La niebla comenzó a levantarse, cubriendo el asfalto como una sábana espectral. Jorge miró por el retrovisor. El pasajero seguía ahí, inmóvil, pero había algo diferente. Su sombrero ya no le cubría el rostro, y lo que vio le hizo pisar el freno de golpe. Los ojos del pasajero no estaban allí. Solo había dos cuencas vacías, negras como la noche misma. Jorge tembló. «Señor, ¿está bien?». Pero el hombre no respondió. Solo lo miraba, o al menos parecía hacerlo. Jorge sintió el pánico apoderarse de él. Giró la cabeza para verlo de frente, y el asiento trasero estaba vacío. No había nadie. Las puertas seguían cerradas. Nadie pudo haber salido sin que lo notara. El corazón de Jorge latía con fuerza. Se restregó los ojos, respiró hondo y trató de calmarse. Debe ser el cansancio, pensó. Intentó seguir adelante, pero entonces notó algo peor. El taxímetro seguía corriendo. El asiento trasero estaba vacío, pero el contador de tarifa seguía subiendo, como si alguien aún estuviera allí. Jorge aceleró. Quería salir de ese lugar cuanto antes.
Pero la niebla se volvió más espesa y, cuando menos lo esperó, vio un letrero oxidado en la orilla del camino. Bienvenidos a San Pedro. No podía ser. No podía haber llegado tan rápido. Se suponía que San Pedro estaba al menos a 30 minutos de la ciudad, pero su reloj apenas marcaba 5 minutos desde que había recogido al pasajero. Algo no estaba bien. Jorge frenó y miró a su alrededor. El pueblo estaba en ruinas. Las casas tenían las ventanas rotas, los postes de luz no funcionaban, y el aire olía a humedad y tierra vieja. Fue entonces cuando notó algo aún más aterrador: el espejo retrovisor. Allí, reflejado en el asiento trasero, estaba el hombre del sombrero. Pero cuando giró la cabeza, el asiento seguía vacío. El reflejo lo observaba. Y entonces, en el silencio absoluto, escuchó su voz por última vez. Ya llegamos. La luz del taxi se apagó de golpe, y lo último que se escuchó en esa carretera fue el grito de Jorge. Al día siguiente, encontraron su taxi abandonado a la entrada de San Pedro. El motor aún estaba encendido, las puertas cerradas por dentro, pero de Jorge no había ni rastro. Algunos dicen que si conduces por esa carretera a medianoche, puedes ver un taxi detenido en la niebla, con el motor encendido, y una silueta en el asiento trasero, esperando su próximo viaje. En el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, hay una calle que nadie quiere recorrer de noche. No porque sea peligrosa, sino porque, en la casa del número 47, alguien siempre observa desde la ventana del segundo piso. Todos en el vecindario conocen la historia. Es casi una advertencia entre los habitantes más antiguos. Si pasas por ahí, no mires arriba. Los que han ignorado esa advertencia dicen haber visto a una mujer de piel pálida y ojos hundidos, observándolos fijamente desde la ventana. Otros aseguran que si la miras por mucho tiempo, ella sonríe. Daniel, un joven universitario recién mudado al barrio, no creía en cuentos de terror. Pensaba que no eran más que supersticiones absurdas. Así que, una noche, después de una fiesta, decidió comprobarlo por sí mismo. El viento helado de la madrugada soplaba con insistencia mientras avanzaba por la calle del número 47. El silencio era absoluto. Ni un solo perro ladraba, ni una ventana abierta dejaba escapar la luz de una televisión encendida. Todo parecía sumido en una quietud extraña, como si el vecindario entero contuviera la respiración. Y entonces, allí estaba, la casa del número 47. Era una estructura antigua, con paredes descascaradas y un portón oxidado que parecía llevar siglos sin abrirse. Las ventanas del segundo piso estaban abiertas, y las cortinas, desgastadas y amarillentas, se movían apenas con la brisa. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Sabía que debía seguir caminando, no detenerse, no mirar, pero lo hizo. Levantó la vista y la vio. Una mujer de piel tan pálida que parecía reflejar la luz de la luna. Su cabello negro caía sobre sus hombros como un manto de sombras, enmarcando un rostro que no debía existir. Ojos hundidos, labios agrietados, una expresión vacía. Daniel sintió su corazón detenerse. Era como si la mujer no estuviera simplemente mirándolo, sino examinándolo, analizando cada parte de su ser. Quiso moverse. Su cuerpo gritaba por huir. Pero entonces, ella inclinó la cabeza y sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue algo imposible, antinatural. Sus labios se estiraron demasiado, revelando una fila de dientes afilados, como si su boca se hubiera desgarrado hasta las mejillas. Daniel sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, opresivo. Su pecho se hundía con cada respiración. Y luego, la mujer se movió. No de la forma en que una persona normal lo haría. Desapareció de la ventana con una rapidez que desafió toda lógica. Un parpadeo, y ya no estaba. Daniel sintió un alivio momentáneo. Quizás había sido su imaginación. Pero entonces, el aire a su alrededor cambió. El silencio absoluto fue interrumpido por un sonido suave. Un susurro. «No debiste mirarme». Un aliento helado rozó su oído.
El terror puro recorrió su cuerpo. Giró lentamente la cabeza. La mujer estaba detrás de él. No había escuchado pasos. No había sentido movimiento. Pero ahí estaba, más alta de lo que había parecido en la ventana. Su piel, aún más pálida, reflejaba la luz de la luna, y su boca seguía abierta en esa sonrisa imposible. Daniel quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Entonces, la mujer extendió una mano. Sus dedos eran huesudos, largos, con uñas negras y afiladas. Se acercaban a su rostro, despacio, como si disfrutara del miedo en sus ojos. Daniel sintió un tirón en su mente, como si algo invisible estuviera arrancándole los pensamientos, los recuerdos, su propia esencia. Fue entonces cuando su instinto lo empujó a reaccionar. Con un grito ahogado, se obligó a dar un paso atrás y luego otro, hasta que finalmente pudo correr. Corrió con todas sus fuerzas, con el sonido de su propia respiración mezclándose con el eco de una risa distorsionada que lo perseguía. No se detuvo hasta llegar a la entrada de su edificio. Se encerró en su apartamento, temblando, sintiendo su corazón martillar dentro del pecho. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Las sombras de su habitación parecían más densas. El aire aún llevaba consigo un susurro. Y entonces, con un terror que lo paralizó, vio algo reflejado en la pantalla de su teléfono. Un rostro detrás de él. Una sonrisa imposible. En un pequeño pueblo de Oaxaca, oculto entre cerros y neblina, existe una vieja leyenda que pocos se atreven a mencionar. Es la historia de un pozo maldito, uno que no debe ser mirado directamente, porque aquellos que lo hacen jamás vuelven a ser los mismos. El pozo se encuentra en la plaza central del pueblo, una estructura de piedra ennegrecida por el tiempo, con musgo creciendo en sus grietas y una tapa de madera vieja, reforzada con gruesas cadenas oxidadas. Los ancianos cuentan que, hace siglos, algo fue encerrado allí dentro, algo que nunca debió existir. Pedro, un joven de la ciudad, llegó al pueblo buscando descanso y tranquilidad. Se había cansado del bullicio urbano y ansiaba un respiro en un lugar alejado del ruido y del caos. Alquiló una pequeña casa cerca de la plaza y rápidamente se hizo amigo de algunos habitantes. Pero había algo en ellos que le resultaba extraño. Siempre parecían nerviosos cuando pasaban cerca del pozo. Bajaban la mirada, murmuraban oraciones en voz baja y apresuraban el paso. Un día, Pedro preguntó al viejo don Eusebio, el dueño de la tienda, por qué todos evitaban aquel pozo. El anciano se quedó en silencio por un momento. Luego, con un susurro apenas audible, le dijo, «No preguntes por él, y jamás lo mires». Pero Pedro era curioso, demasiado curioso. Aquella noche, la luna llena iluminaba el pueblo con una luz espectral. El aire estaba denso, cargado con un extraño silencio. Sin poder contenerse, Pedro se acercó al pozo. Las cadenas colgaban flojas, como si hubieran sido movidas recientemente. La madera de la tapa estaba astillada, con marcas profundas como si algo hubiera intentado salir. Un escalofrío recorrió su espalda, y entonces lo escuchó. Un susurro. Su nombre. Pedro sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor, pero la plaza estaba desierta. Solo el viento agitaba las ramas de los árboles. El susurro volvió a sonar. Esta vez, más claro. Pedro venía desde dentro del pozo. Cada fibra de su ser le gritaba que se alejara, que corriera. Pero en vez de eso, se inclinó sobre el borde y miró. Al principio, solo vio oscuridad, un abismo negro que parecía no tener fin. Pero entonces, algo se movió allá abajo. Una sombra, no, una figura. Ojos, dos puntos brillantes que lo miraban desde lo más profundo. Pedro sintió un vértigo terrible, como si algo lo jalara hacia adentro. Su respiración se aceleró. Su corazón martillaba en su pecho. Y luego, una mano salió de la oscuridad. Piel podrida, dedos huesudos y largos, con uñas afiladas. Pedro quiso retroceder, pero no pudo moverse.
El brazo se alargó de una forma antinatural, estirándose más allá de lo posible, ascendiendo hacia él. Y entonces la risa comenzó. Un sonido que no era de este mundo, ahogado, distorsionado, como si algo se estuviera ahogando y riendo al mismo tiempo. Pedro gritó y cayó de espaldas. Se arrastró alejándose del pozo, con el terror recorriendo cada centímetro de su piel. La mano se detuvo en el borde. Se aferró a la piedra, y entonces, poco a poco, algo empezó a salir. Un rostro, no humano, ojos vacíos, piel pegada a los huesos, una boca deformada en una sonrisa imposible. Pedro se levantó de un salto y corrió. No sabía a dónde. Solo quería alejarse de ahí. Cuando llegó a su casa, cerró todas las puertas y ventanas. Su cuerpo temblaba sin control, pero el silencio afuera se había vuelto aún más pesado. Entonces, escuchó algo arrastrándose, lentamente, con pasos húmedos y pesados. Se detuvo justo afuera de su puerta. Y luego, un golpe. Uno suave, después otro, más fuerte. Pedro tapó su boca para no gritar. El último golpe hizo que la madera crujiera. Y entonces, el susurro llegó de nuevo, justo detrás de él. Te vi, ahora me perteneces. Pedro giró lentamente la cabeza. Lo último que vio fueron dos ojos brillantes y una sonrisa deformada acercándose a él. A la mañana siguiente, su casa estaba vacía. Nadie supo qué pasó con Pedro. Pero desde aquella noche, si pasas por la plaza y escuchas un susurro desde el pozo, no mires, porque ahora hay alguien más allá adentro.